Vamos a leer del versículo 6. Vamos a retomar estos versículos. Capítulo 1, primera de Pedro. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aún ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. Vamos a hablar en esta ocasión en la idea de la prueba la genuinidad de la fe. Las pruebas identifican la genuinidad de la fe. Voy a tratar la manera de hablar un poquito de el trasfondo siempre de esta carta. El trasfondo de esta carta de Pedro es hacia la iglesia de este tiempo a quien el apóstol se dirige, la cual es una iglesia que, dado el tiempo, el trasfondo, estaba en tremendas dificultades con respecto a su fe. Es una iglesia que está siendo perseguida. No olvidemos que, desde el inicio, cuando la iglesia todavía está en Jerusalén, vemos que ya en Jerusalén Herodes ha matado a uno de los 12 discípulos o apóstoles, a Jacobo. Estuvo casi a punto de matar también a Pedro. Le digo esto para que veamos que la iglesia desde su inicio estaba inmersa en esta dificultad de ser investidas por los enemigos, por el mundo o por el mismo Satanás, que obviamente siempre se estará oponiendo a lo que sea el desarrollo de la iglesia. En este caso, el apóstol Pedro se dirige ¿para qué? Para hacerles y plasmarles un panorama que es una realidad del sufrimiento por la fe, pero que Pedro, dentro de su trasfondo en esta carta, lleva palabras de esperanza, palabras de motivación, y eso es importante. En este caso lo que vemos es siempre el cuidado de Dios. Y por supuesto, no es que Pedro esté en condiciones mejores, porque a veces se espera de
el que nos motiva o se espera motivar a alguien estando uno en condiciones mejores. Pero Pedro y ninguno de los apóstoles, ni la iglesia en sí, estaba en condiciones mejores. Es decir, el panorama era igual para toda la iglesia: persecuciones, cárceles, muerte. Pero lo importante es que acá vemos a unos motivando a otros, y eso es importante. Por ejemplo, en estos versículos Pedro muestra el motivo que tenían que alegrarse ellos, alegrarse con la esperanza. Y eso pues era una gran motivación, una gran palabra. ¿Qué esperanza? La esperanza de la salvación. O sea que en medio de la dificultad, Pedro les muestra, les anima en esta esperanza de la salvación, esperanza que tenía, hermanos, suficiente motivo para soportar las pruebas. Había que, diríamos en el idioma nuestro, en las frases nuestras, había que hinchar el pellejo para soportar las pruebas, por el hecho de que había que hacerlo. Y eso es a lo que está apostando Pedro, a un estímulo en medio de las persecuciones, de las cárceles que está sufriendo la iglesia a quien él se dirige. Como decía, ¿verdad? En la esperanza de esta salvación, en esa esperanza tenía que ser esto motivo suficiente para que estuvieran ellos siempre con la moral alta, como dicen los militares, en esa esperanza que no avergüenza. Y claro que eso es una motivación importante para la iglesia, para nosotros, por el hecho de que cada uno de nosotros como iglesia no podemos como desconectarnos o aislarnos de la esperanza. La esperanza de, primero, nosotros ya tenemos la salvación, pero aparte de esa salvación, nosotros tenemos esa esperanza de gloria, como diríamos aquí. Pedro hace énfasis en lo que es la herencia. Entonces, toda la iglesia en sí tiene que, motivarse en esa esperanza, aún en medio de las pruebas. Porque como ya hemos dicho, las pruebas, las dificultades que se pasan, son como propicias para que el creyente diga, bueno, esto no es así, esto no lo puedo como digerir. Cómo es que se predica que cuando uno viene a Cristo, se acaban las trifulcas, los problemas, cuando viene a Cristo. Por eso siempre dentro de la predicación, dentro de la enseñanza, es un gran error enseñar a la iglesia que este camino es un camino de rosas. Es decir, es como un autoengaño. Porque la iglesia en sí, la verdadera iglesia tiene que estar muy consciente que hay un trasfondo, que el trasfondo es las pruebas, y en este particular las pruebas a causa de la fe, a causa de haber seguido a Cristo. Y eso era lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando
no nos ubicamos que en el combo lleva todas estas dificultades con facilidad. Bueno, renunciamos. Con facilidad decimos, no, esto no es para mí. Si es que el evangelio se dice que es vida, claro que es vida. Pero no olvidemos que nos toca vivir el evangelio en un mundo que es enemigo de la luz, que es el enemigo que dice la Biblia que vino a matar, a hurtar y a destruir. O sea que este asunto, el trasfondo de la iglesia en sí, desde que inicia, está plagado de persecuciones. Pero como decía al principio, es interesante ver a uno afligido animando a los demás afligidos, como es el caso de Pablo, que en la cárcel está animando a los otros que están, porque pues sí, como uno siempre espera estar en condiciones buenas para animar al otro, pero en este asunto de la iglesia debemos de motivarnos todos, y eso es lo que vemos en Pedro, vemos en Pablo, que lo que ellos hacen es animar a la iglesia. Y es que es estimulante, hermano, es saludable cuando uno recibe una palabra. Usted lo ha comprobado, a veces está un poco deprimido, usted está un poco sin perspectivas, y alguien, tal vez no sea el caso de la vida cristiana, pero a alguien le da una palabra, uno es dado a eso, nos estimulamos. Y eso es lo que está haciendo Pedro acá. Es decir, en esta esperanza que les está planteando, era suficiente motivo para soportar las pruebas por las que ellos estaban pasando. La esperanza, esa esperanza que Dios les tiene guardadas, y como dice el versículo número 5, nos tiene guardados a ellos también, porque como iglesia nosotros estamos guardados, estamos en las manos de Dios. Como iglesia no es que estamos a la deriva, no es que estamos en una cuerda floja. Como iglesia estamos seguros, estamos reservados, como lo dice Pedro, dice en el verso 5, que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe. Guardados. Nosotros estamos guardados. Nosotros estamos en la roca. Nosotros estamos en el agujero de la roca. En ese caso, deberían, y también debemos nosotros como iglesia, de motivarnos en medio de las pruebas. Voy a sumarle de las pruebas de la vida, ¿verdad? Ahora vamos a ver que en primer lugar había que alegrarse por la herencia en medio de la prueba. O sea, eso es para nosotros también, por supuesto, alegrarnos por esa herencia. ¿Cuál es la herencia que la Biblia habla? La herencia de las coronas, la herencia, el hecho mismo, hermano, de ser nosotros gente mortal, por decirlo de esta manera, gente que si no fuera por la misericordia de Dios, nosotros estaríamos en la corriente que va a la condenación. Pero en la misericordia de Dios no solo tenemos la salvación, sino que tenemos la herencia, ¿verdad? Y la tenemos guardada, como dice este versículo. No solo nosotros estamos guardados, sino también la herencia está guardada. Entonces, creo de que eso es motivante en medio de la dificultad de la iglesia a cual Pedro se está dirigiendo. Había que
alegrarse en medio de las pruebas, porque las pruebas también son temporales. Y esto debería de saberlo la iglesia, y lo debe de saber, que como se dice ahí, que no hay enfermedad que dure 100 años, ni cuerpo que la resista, dice el dicho, ¿verdad? Pero así viene siendo con respecto a los asuntos de lo que es el cristianismo. Porque el cristianismo, o sea, la iglesia del Señor, la historia misma, como ya lo hemos dicho, usted lo ha leído en alguna parte, aparte de lo que el libro de los Hechos, las cartas de Pablo, porque es muy poco, pero la historia extrabíblica tiene una infinidad de luchas, de batallas por la cual ha pasado la iglesia. Por ejemplo, decía, no sé si lo decía el martes, el caso de la iglesia en el tiempo de Pablo, un poquito después de Pablo. Se dice, usted puede buscarlo en Capadocia. Capadocia fueron unas explosiones de volcanes que dejaron esto es en Turquía, que dejaron unos tremendos laberintos por bajo de lo que fueron esas erupciones en tiempos pasados. Pero yo leía que esos laberintos profundos a muchos metros de la tierra sirvieron para que la iglesia de Cristo en ese tiempo, esa iglesia, hermanos, pudiera sobrevivir a las terribles persecuciones de los césares que estaban gobernando en ese entonces. Se dice que a 10 metros abajo de tierra no se animaban los soldados a meterse, los que perseguían a meterse, porque ahí era una cosa difícil. Ahí estaban los templos, ahí se ven las inscripciones de la iglesia, donde vivieron años metidos ahí. Lo que se habla de las catacumbas de Roma también, es decir, en la pura Roma, en la pura Italia, se habla, son ruinas que ahí están, donde la iglesia ahí se sumergía. No ha sido fácil. La iglesia, en todo el recorrido de estos 2000 años, como ya se ha mencionado, ha regado la tierra con sangre. Y eso es lo que algunos decían, que cuando un creyente moría, la sangre de ese creyente generaba 10 creyentes, generaba una multitud de creyentes. Pero ¿cómo puede alguien decir, bueno, yo voy a estar en pie en condiciones de esta? ¿Y dónde está Dios? ¿Y cuál es la esperanza? ¿Qué es lo que nos dice Dios acá en la Biblia? Yo leo, dirían estos hombres, porque esta misma Biblia tenía, y ellos podían llegar a desanimarse, porque podrían pensar que todo esto era un fraude, que todo esto era una mentira. Pero la gran pregunta es, ¿por qué es que se sostienen? ¿Por qué es que se mantienen e incluso soterrados para sobrevivir? ¿Por qué no pudieron decir, esto no es conmigo? Y decir, no, este no es el evangelio. Este no es el evangelio que yo recibí. Claro que ese es el evangelio. El Señor nunca les anduvo con paños con medias tintas a los apóstoles. El Señor les dijo con claridad, en el mundo tendréis pruebas. Amén. En el mundo, es decir, el Señor, nosotros ahora modernamente es que predicamos un evangelio sin cruz, pero el evangelio, hermanos, lleva implícito la cruz. Y no la cruz, la camándula. Estoy refiriendo al sentido
sano del compromiso. La iglesia, ellos pudieron decir, esto no es con nosotros, así que ahí nos vemos, Señor. Pudo haber dicho Pablo lo mismo cuando habla él hasta de los números de azotadas, tanto con vara como con azotes. ¿Usted cree que era sencillo una azotada de las que le asignaron a los apóstoles? A Pablo, a los apóstoles, todos ellos, todos. Se dice que todos no murieron porque se les subía la presión. Según las historias de los 12 en particular, hermanos, se dice que ellos murieron siempre martirizados. No murieron de qué, de infarto, murieron martirizados. ¿Y por qué? Huyendo de cuevas, como dice, como era el caso de los profetas Elías, de cueva en cueva. Tremendo. Es que ese es el trasfondo de la vida espiritual. ¿Qué dice usted con el evangelio que se está predicando hoy modernamente? El evangelio de la prosperidad, el evangelio del éxito, el evangelio del triunfo. Es decir, todo, ahí podemos llegar a la conclusión que les están metiendo a esos gato por liebre. Y no es que estemos nosotros deseando las pruebas, es que ya están en el combo las pruebas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es que ya están en el combo las pruebas. Cuando uno ve ese evangelio suave, moderno de ahora, que el Dios lo que ve es el corazón, también ve lo de afuera. Ese evangelio que dice, no es para tanto, no hay que ser fanático, no hay que ser... Ese es el evangelio moderno, pero el evangelio original es evangelio fanático. El evangelio original es evangelio loco. El evangelio original es evangelio, hermanos, de saltar murallas, de enfrentar demonios, de pelear batallas con el mismo diablo, como lo hizo Pablo en Éfeso. Le dijo a los corintios, estuve peleando con fieras. Ese es el evangelio de la Biblia. No hay otro evangelio. Entonces, en ese caso, ¿por qué ellos no tiraban la toalla? ¿Por qué no tiraban la toalla? ¿Sabe por qué no tiraban la toalla? Porque tenían una esperanza. Porque ellos sabían que la esperanza estaba, que Dios los tenía reservado. Por eso es que esa gente ahí, en medio de los mismos leones, se salen algunos comentarios de los coliseos de Roma. Y eso era en todo el imperio. Habían coliseos en varios lugares. Se habla de las diversiones, de las diversiones de los césares, que dentro del menú de las diversiones estaba lo que era tirar a los creyentes, a los de la fe, tirarlos a los leones. Ahí se divertían ellos. ¿De qué manera se los devoraban los leones? Es una cosa tremenda. Damos un gloria al Señor. Entonces, acá el apóstol Pedro les anima diciendo que ellos deben de alegrarse porque hay una herencia. Ellos deben de alegrarse porque esa herencia está guardada. Ellos tienen que soportar las pruebas porque es necesario pasar por ese camino angosto. Ellos deben de alegrarse en medio de las pruebas porque las pruebas son temporales. Y eso es así. Las pruebas siempre serán temporales. No será para siempre.
Amén, iglesia. Así que, por otro lado, mientras vamos a ver esto, oiga esto, se escucha, ¿verdad? Bueno, oiga esto. El creyente o a quien se dirige Pedro, ellos debían de saber que las pruebas de los impíos, las pruebas de los hombres, es como las pruebas de los hombres vienen siendo como un anticipo de lo que será la condenación eterna, es decir, para los inconversos, para los impíos. Y eso es así, porque acá no hay quien se libre de las pruebas por el contexto de un mundo en el que vivimos, tanto los impíos como nosotros, y con mayor razón porque somos luz. Pero el caso de lo que son las pruebas del creyente son temporales. Las de los hombres del mundo son anticipos para que ellos ya lleven bien en cuenta que lo que les espera es eterno. Lo que les espera es eterno, no es una cosa temporal como es el creyente. Porque, por ejemplo, en el caso del creyente, damos un amén, iglesia, las pruebas del creyente, hermanos, son pasajeras. De una o de otra manera, en las pruebas llegará el momento de partir. Pero ¿cuál es la finalidad del que parte? Es decir, la finalidad o con qué se encuentra el que lo termina matando una prueba. ¿Con qué se encuentra? Voy a poner un ejemplo. ¿Con qué se encontró Esteban cuando empezaron a matarlo a piedras? ¿Con qué se encontró Esteban? Las pruebas del creyente son temporales, a tal grado que rechinaban los dientes y se los sacaron y empezaron. Y en el momento de que Esteban estaba muriendo, dice que vio al Padre y a Jesús sentado a la diestra. Vio al Padre. ¿Qué significa eso? El Padre le dijo a Esteban en ese momento de muerte, de prueba, le abrió los ojitos a su siervo para que viera cuál era su finalidad. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, para que viera cuál era su finalidad. Es decir, eso se lo reveló el Señor a Pedro, a Esteban. Es decir, ahí lo está estimulando el Señor mismo. Le abre los ojitos, le da la visión. Y mientras él estaba muriendo, él decía: yo veo al Padre, a Dios sentado en su trono y a su Hijo a su derecha. Yo veo a Dios, lo veo a Dios. Y ese murió con una sonrisa, no murió amargado. Pero qué lindo. Es decir, lo mismo que sucedió con Lázaro. Las pruebas de Lázaro. ¿Cuáles eran las pruebas de Lázaro con respecto a su vida muy, muy personal, muy de él? Él no se sabe. Bueno, hay muchas interpretaciones en ese caso de Lázaro. Hay mucho que aprender. Pero el punto es que terminó su vida. No tenía que comer. Dice que vivía de lo que le dejaba el rico. Pero murió Lázaro. ¿Y cuál es la finalidad de Lázaro? Y ese es un mensaje para la iglesia. Damos un amén. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia? Murió Lázaro y fue recibido por los ángeles en el seno de Abraham. Eso lo quiere decir que las pruebas del creyente, hermanos, son temporales, pero las pruebas del mundo son el anticipo para que ellos sepan que van a enfrentarse a una prueba eterna. ¿Cómo no? Nos vamos a alegrar. ¿Cómo no se iban a motivar
los hermanos a quien se dirige Pedro el saber que era temporal? Eso es lo que leemos acá. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos. El verso 6, por un poco de tiempo. Eso es inevitable, hermanos. Vamos a ver otra tercera consolación para la iglesia, es que sus sufrimientos no son carentes de propósitos y carentes de fruto. Es decir, vamos a ver, se escucha, ¿verdad? Yo poco me escucho acá, pero espero que usted me esté escuchando. Otro estímulo en el cual podemos sacar de esta dificultad de la iglesia, a la que se dirige Pedro, es que en este caso las pruebas tienen siempre, hermanos, un adicional, que son estos sufrimientos de los creyentes tienen propósito. Nadie de nosotros que sufra es un sufrimiento aislado. Nadie de la iglesia que sufre está sufriendo aisladamente, sino que esto tiene un porqué y tiene también no solo un propósito, sino un fruto, el llevar a cabo los sufrimientos. ¿En qué sentido? Vamos a verle en el versículo número 7. Lo que leemos acá es que primeramente los sufrimientos, como decíamos, de los impíos es para prueba de lo que será su sufrimiento eterno. Pero no es así el caso de la iglesia, pues las aflicciones sirven para probar la genuina fe. Eso es lo que está diciendo Pedro en versículo número 7. Quiere decir, ponga atención en esto, quiere decir que el sufrimiento de la iglesia, como quiera usted verlo en la dimensión que nosotros queramos verlo, el sufrimiento de la iglesia tiene, hermanos, que una finalidad de probar la genuinidad de la fe. Le voy a decir esto, se oye, ¿verdad? Se define bien. Le voy a decir esto, es fácil decir yo soy creyente, es fácil rasgarse las vestiduras, es fácil levantar las manos, llorar y presumir de creyente. Eso es fácil. Eso es fácil, claro. Pero como dije que el sufrimiento del creyente o de la iglesia tiene un propósito y tiene un fruto. Uno de los propósitos es probar la genuinidad de la fe de cada uno. Yo puedo presumir de que soy un gran creyente. Yo puedo hablar grandezas de mí mismo. Yo puedo decir, yo voy para el cielo. Pero esto no se puede probar si previo no pasamos por la envoltura y el trasfondo de las pruebas. Amén. ¿Se escucha aquí? ¿Escucha bien? No es solo decir yo soy creyente. Es decir, esto, Pedro está diciendo, las pruebas tienen un propósito. Es probar si el que dice ser creyente es creyente. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Es creyente. Eso es.
Eso es lo que el propósito de la fe. Probar si en verdad el que dice ser es de verdad. Ahora yo les pregunto, estos que murieron en esos entierros en vida, esa iglesia que estuvo años metidas en las catacumbas, esa iglesia que en sus lapidaciones, en lugar de blasfemar y de quejarse, lo que hacían era alabar a Dios. Pregunto, ¿eran verdaderos o no eran verdaderos? Eran verdaderos. Es que solo cuando se pasa por el embudo de las pruebas es que alguien puede corroborar que su fe es genuina, que su cristianismo es genuino. Y vuelvo a retomar y vuelvo a decir lo actual. Imagínense la iglesia de hoy día. En todo lo que es, hermanos, en todo lo que es el ámbito del mundo, la iglesia de hoy día. La iglesia de hoy día, hay palabras que no las menciona. En los púlpitos ya no se menciona la palabra pecado. Es decir, se ha sustituido la palabra pecado, porque eso molesta. La palabra pecado se ha sustituido por otras frases más como pasaderas. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo de tiempo, y sobre todo hoy, en un periodo de tiempo, hermanos, que nos hemos alejado del verdadero trasfondo de la iglesia. Y la otra palabra que no se menciona son pruebas. Pero en la Biblia, como dije, el mismo Señor fue claro en decirles a sus apóstoles que tendrían que pasar por las diversas pruebas. Ahora, preguntémonos nosotros ahorita. Vamos a hacer un ejercicio acá, con el permiso acá de alguien. Vamos a hacer el ejercicio hagamos el ejercicio con Aldo. Vamos a ver si Aldo es un verdadero o un genuino cristiano, que le toque que pasar por el fuego de la prueba, pero por causa de Cristo. Hagamos el ejercicio con nuestra hermana, que esté pasando pruebas, que la andan persiguiendo por la causa de Cristo, que la maltratan, que la persiguen, que la estigmatizan. Yo no puedo juzgar, pero el verdadero creyente se va a mantener en medio de las pruebas. El verdadero creyente se va a mantener en medio de las pruebas. Pero ¿qué es lo que vemos ahora en la iglesia? Las pruebas de la iglesia, las verdaderas pruebas se han sustituido por cosas insignificantes. Las pruebas de la iglesia se han sustituido a veces, y las hemos relacionado con imprudencias nuestras. Pero veamos si alguien de los que estamos acá empiezan a perseguirnos por la causa de Cristo,
empezamos a ser angustiados por vamos a ver, es eso lo que va a servir para ver la genuinidad de la fe que nosotros decimos tener. Porque es bonito decir tengo fe con la refrigeradora llena de comida. Es bonito, es fácil decir tengo fe con buena salud. Es fácil decir tengo fe, soy creyente, cuando todo está en ruedas. Pero otra cosa es ser creyente, pero otra cosa es mostrar que soy creyente cuando la vida me está apretando, cuando la angustia está llegando. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Que se oiga una vez. ¿Cuántos quedarían parados en este tiempo? Siempre va a haber gente que se va a mantener aún en este tiempo tan leudado, tan comercializado en el aspecto espiritual. Siempre van a haber gente, porque eso fue lo que le dijo Elías. Le dijo solo yo he quedado. No, le dijo el Señor, hay 12,000 hombres que no han doblado. Siempre va a haber un remanente. Siempre. En este caso, hermanos, eso es bueno lo que estamos escuchando. Si es que lo estamos escuchando perfectamente bien, para que sopesemos nosotros. Si nos vamos a ver en una dificultad, si nos, sin duda, está pasando una dificultad. Por ejemplo, ¿cuántos hermanos han tenido dificultades con sus matrimonios? Tal vez la mujer, la esposa, actuó mal y eso ha sido motivo, eso yo lo he visto con estos dos ojos, eso ha sido motivo para alejarse de la iglesia o de Cristo. O viceversa, el marido hizo lo incorrecto, la trató mal, le fue infiel, y eso ha sido motivo para muchas personas que yo he visto para que deje el evangelio. Entonces era mentira, porque las dificultades sirven para ver la genuinidad de la fe. Aquí no andemos con paños tibios. Solo esa es la única forma de demostrar. Amén. Viene el novio, la novia le dice al novio: yo ya no te quiero, yo ya no quiero seguir contigo. Había que ver si verdaderamente ese novio es creyente. Si independientemente la novia se le fue con otro o ya no lo quiso, o viceversa, había que ver, ahí sería hermanos, la prueba de fuego, si es creyente. El que es creyente, aun cuando suceda lo que suceda, ellos van a mantenerse fieles. Ellos van a soportar en el Señor. ¿En qué manera van a soportar? En la esperanza de la herencia que está reservada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En la esperanza de la herencia que está reservada. Ahora, Pedro dice, hermanos, que otra finalidad de la prueba a quien se dirige debe de contrastar con la fe, debe de contrastar
con el oro nuestra fe. Y ese es el versículo que leíamos. Por ejemplo, todos los metales de los que existen en la tierra, el oro es bueno, una sustancia, llamémosle sustancia, que usted ve lo que implica lo que es oro. Lo que es oro, aquí dice Pedro en este versículo, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza y gloria. Vamos a ver, por lo menos dentro de estos metales que dice acá Pedro, este puede ser sometido al proceso que nosotros conocemos, al cual se somete el oro. ¿Qué es lo que se saca de ese proceso? Lo que se saca de ese proceso es lo que es al final un metal valioso. Porque mientras está en la montaña, mientras está en la tierra, sucio, que está totalmente no atractivo, usted ve que primero hacen las excavaciones, las compañías que buscan oro, agarran la piedra bruta y luego que agarran la piedra bruta empiezan a darle el proceso. Yo conocí a un artesano de joyas. De qué manera llevaba a darle terminación a lo que era una joya. Primero, pero eso ya es un proceso ya más cercano. Luego de que ha venido por todo, porque primero hay que, por lo menos cuando viene lleno de tierra y de arena, hay que hacerle grandes procesos para sacar el puro oro. Y luego que lo hacen líquido, hacen las marquetas. Luego que ya lo tienen ahí, ya lo pasan a las limatones, ya a los obreros, a los artesanos, y esa persona que yo conocí, a puros ácidos, a pura lima, hacen el líquido, lo hacen líquido en voladitos y luego empiezan a darle todos los tratamientos y ya lo ponen a la venta. Ya es una joya atractiva, es una joya que es apetecible y por supuesto es cara. Pero aquí dice Pedro, ¿está conmigo, iglesia? Acá dice Pedro que esa sustancia del oro hacen todo ese proceso aún siendo perecedero, porque al fin y al cabo el oro termina siendo perecedero, se acaba siempre, termina, se extingue siempre, aunque sea oro. Pero mire todo el proceso que le dan al oro, no al loro que habla, sino al oro. Amén. Por lo menos ese oro, con todo ese proceso, brilla, lo hacen brillar, pero el brillo es por un tiempo. Luego se opaca, ¿verdad? Aquí tengo una joya de esa. Brilla, pero esto se va a ir acabando. Pero vamos a ver el contraste que hace Pedro aquí con la fe es que este elemento del oro, aunque perecedero, se prueba para que logre brillar y se le saca un provecho. Ahora, en el caso
hermanos, en el caso del creyente, vamos a ver, pero la verdadera fe es indestructible, es decir, no se puede destruir la verdadera fe. La verdadera fe llega a tener su postura a través de las pruebas, pero no es al igual que el oro, que es perecedero, sino que es indestructible. Más bien, las pruebas, como estoy diciendo, permiten sacarle brillo al creyente. Le sacan brillo, le forman carácter. Las pruebas lo hacen pensar más en lo de arriba que en lo de abajo. Imagínense, es decir, tiene un provecho. Las pruebas para el creyente tienen un provecho, no así para los impíos. Como decía, solo es como la prueba del dolor futuro que ellos van a tener. Pero la prueba del creyente, o sea, le sirve para sacarle brillo, pero el oro perece, pero la fe es indestructible. La fe del verdadero. O sea que esto no es en vano lo que está sufriendo la iglesia. Las pruebas más bien sirven para provecho. Sirven de alimento. Esto sería, hermanos, pues sí, como poco comprendible en el caso nuestro, porque yo ya dije hace un rato que nosotros somos alérgicos a esto que en realidad lleva implícito el evangelio. Nosotros no aceptamos esto. Nosotros aceptamos un evangelio de victoria. Nosotros aceptamos un evangelio que toda la vida vamos a estar en las condiciones óptimas, vamos a tener la mejor casa, mejor carro. Ese es el evangelio de ahora. El evangelio de las posiciones. Ese es el evangelio de ahora. Pero el verdadero evangelio se prueba a través de las pruebas, y las pruebas prácticamente le sirven de alimento. En el caso, váyase al capítulo número 13 del libro de Job, con lo cual vamos finalizando mientras ya está terminando la lluvia. Leámoslo, vamos a ver el ejemplo de Job. En este caso, ayúdeme leyéndolo. Dice, capítulo número 13. ¿Ya? Está diciendo en el verso 15, vea, aunque me matare, en él esperaré. Ciertamente delante de él defenderé mis caminos. Esa es la verdadera fe. ¿Para qué le sirvió esta prueba terrible a Job? Le pulió su creer en Dios. Es que eso es fácil decir: yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, yo aprendo, yo conozco toda la Biblia, me memorizo casi la mayoría de Biblia. Ese es lo que creemos nosotros que es el verdadero evangelio, pero el verdadero evangelio tiene que probarse. Y la prueba del verdadero evangelio son las angustias por las cuales debemos de pasar, y que lo dejó la mujer. Y pues sí, eso es bastante difícil decir esto así. A mí se me hace difícil, porque a veces uno está predicando esto como sintiéndose campeón, pero no sintiéndose campeón, hermanos, viviendo realidades. Tenemos que hacerle frente.
se tuvo una dificultad, y esto cabe aclarar que no es tanto por la fe, pero como estamos adentro del huacal de la gracia, cualquier situación va siempre a servir para irnos sacando brillo, porque algunos de nosotros estamos crudos, algunos de nosotros estamos, pero se nos salen los cabos, se nos sale la cola, las uñas, y aleluya, y hasta cantamos, pero somos terriblemente soberbios. Entonces, yo no estoy poniendo en tela de duda si somos o no somos. Eso se prueba en la prueba. Amén. En la bancarrota. Eso se prueba cuando el caso bancarrota de Job, hermanos, le pasó ¿cómo le llaman eso? La planadora de la familia se le acabó, se le murieron todos los hijos, toda la mujer le quedó. Mire qué prueba tan terrible. Pues sí, por lo menos hubiera sido menos la prueba si se hubiera ido la vieja también. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque esa mujer era mala, pero como que la dejó Dios para que lo espoleara más. Y a veces usted, ya la mujer le dice, ya no te quiero, ya anda buscando el lazo ya. Arrepiéntase, hermano. Damos un amén. Lo corrieron del trabajo, ya usted quiere morirse. Cualquier situación, ya empezamos. No, nosotros debemos de brillar. Esas pruebas, esas luchas es para probar si verdaderamente hay la genuinidad de la fe. Porque esto hay que probarlo aquí en la tierra. Allá en el cielo ya vamos, hermanos, ya producto terminado. Aquí fuimos pulidos. Amén. Entonces hay gente que se deprime. Mire, estoy pasando una gran prueba. Vaya el caso de Job. Terrible. Cosa que no se la desea a nadie. Ni tampoco uno te puede estar pidiendo, yo quiero ser probado, Señor, para ver si soy. Nunca cometa ese error. A mí me dijo un hermano, yo se los he contado, un hermanito que en el tiempo de la guerra dijo, le agarra a algunos hermanos algo locos, así, algo como diríamos, algo imprudente, más bien en la palabra. Señor, probame. Cabal lo probó el Señor. En el tiempo de la guerrilla lo agarraron y lo anduvieron como 8 años en la montaña. Él me lo contó a mí y me dice, hermano, tremendo mensaje para nunca probar a Dios. Buscando, no, usted dígale, en el momento que estoy pasando la prueba, dame, Señor, fuerza para ver si soy verdadero creyente. ¿Sí? Para ver si soy verdadero. Las pruebas, en el caso de Job, en el caso de los 3 muchachos, fue probada la fe. Los 3 hebreos, fue probada su fe en medio del horno, es decir, en el fuego. Es que es fácil, como le digo, esto no sirve, hermano. Es fácil decir y hermanos, y alardear de nuestro cristianismo. Mejor yo a manera de consejo, yo le digo que seamos prudentes, dejemos de andar que yo sí puedo, que yo soy un gran creyente. Mejor cállese. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Mejor sea humilde. Mejor seamos humildes. Nunca ande señalando al otro que el otro es menos que usted y usted es mayor que él. Mejor seamos prudentes. Porque la fe de estos hebreos se probó en el fuego. Ellos dijeron, métenos al fuego, pero no te vamos a adorar. Y ese es probar la fe. Ese es probar la fe. No es fácil. Damos un amén. No es fácil. Ahora, en eso se queda certificada la fe. Os queda certificado si nosotros logramos terminar la vida cristiana con los garrotes, con las angustias, con las escaseces, con los problemas, pero seguimos adelante. Es muestra
¿Y qué es lo que termina diciendo en el versículo número 7? Dice que la fe lo que hace es, en la angustia, lo que hace es alabar, le da alabanza a Dios. Mire qué tremendo. O sea que esto es un poco paradójico, hermanos, hablar de que en la fe, como dice Santiago en su capítulo número 1, verso 2, que cuando nos hallemos en diferentes pruebas, tremendamente, lo que tenemos que hacer, damos un gloria al Señor. Eso es lo que dice Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Esto es paradójico. Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y eso es lo que dice en el verso 7, para que seas hallada vuestra fe en alabanza, en gloria, honra, cuando sea manifiesto Jesucristo. Cuando nos toque irnos o cuando venga Cristo, que nos halle en una posición verdadera. Es que necesitamos comprender que el Evangelio no es camino de rosa. Que Dios nos ayude, porque así como estamos nosotros, así como estamos nosotros en este tiempo, quién sabe.